Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Cómo mejorar el clima económico? El nuevo gobierno de Gustavo Petro tiene la intención de mejorar las condiciones económicas del país. ¿Cuáles medidas servirán y cuáles no? Analizaremos este tema con el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Los hábitos financieros de los colombianos. Más de la mitad de las personas aseguran que ahorran, pero muchas de ellas lo siguen haciendo en alcancías. En minutos hablaremos de estas y otras preferencias con el director de la Banca de las Oportunidades, Freddy Castro. La transformación de Nequi, la reconocida billetera digital, ya tiene autorización para convertirse en una compañía de financiamiento. ¿Qué significa esto y qué otros casos similares hay? Juan Fernández nos cuenta detalles en su movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando de los planes que tiene el nuevo gobierno para mejorar las condiciones económicas y el bienestar social en Colombia. Reforma tributaria, subsidios a la gente más pobre y hasta los diálogos de paz buscan mejorar el clima, el ambiente para los negocios. Para analizar cuáles medidas son efectivas y cuáles no, quiero saludar al exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Exministro, buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, me place saludarlos. Doctor Restrepo, empecemos hablando de la reforma tributaria. ¿Cómo ha visto usted lo que se ha escuchado hasta el momento? ¿Siente que se van a redistribuir las cargas o al contrario, como que se están sobrecargando a esos sectores que generalmente son los que pagan los impuestos? Bueno, infortunadamente en esta ocasión, como en ocasiones anteriores, hemos recibido la información sobre la reforma tributaria a cuentagotas. Y esa es una manera muy complicada para formarse una idea de conjunto. De manera que hay que esperar a que en la semana entrante, como se ha anunciado, se radique ya la reforma completa con sus respectivas cuantificaciones para tener un juicio global sobre ella. Por lo que se ha sabido a pedazos, pues es una reforma tributaria que cumple con una necesidad que hay actualmente, que es la siguiente. El gobierno entrante recibe una situación fiscal muy estrecha y muy complicada. Así lo ha mostrado el marco fiscal de mediano plazo, quien ya se ha pronunciado sobre esto, y la regla fiscal. Excesivo endeudamiento, déficit muy grande, necesidad de reducir y ajustar las cuentas fiscales. Con lo cual al nuevo gobierno no le queda otro camino que buscar ingresos tributarios, ojalá de carácter permanente, para financiar al menos parte de las copiosas ofertas que se hicieron durante la campaña. Se necesita la reforma tributaria. Claro. Vamos a ver cómo es cuando se la presente en su conjunto. Prometió el doctor Ocampo, el nuevo ministro de Hacienda, que la presentaría el mismo 8 de agosto, es decir, que estamos a pocos días de conocer el texto y todos los detalles que necesita el país. Ahora, pues se ha hablado de eliminar ciertas exenciones o beneficios con los que cuentan algunas personas naturales y también algunos sectores productivos. A eso le conocemos, doctor Restrepo, como las gabelas. ¿Estas gabelas tributarias sí funcionan? ¿El hecho de eliminarlas puede de pronto alejar la inversión o tener impactos importantes sobre algunos sectores? Si se quiere hacer una reforma tributaria de alguna envergadura, es inexorable podar el frondoso árbol de las exenciones y de las gabelas, porque allí es donde está el gasto fiscal más grande, es decir, dineros que el Estado renuncia a recaudar porque entrega beneficios sectoriales muy cuantiosos. Según el informe de los expertos en privilegios tributarios, el conjunto de las exenciones puede estar valiendo algo así como 65 billones al año. No se pueden recortar todos, hay unos que son de obligatorio cumplimiento, pero sí habrá que recortar algunos y naturalmente pues a aquellos a quienes se les quitan van a protestar. Pero para que cuadren las cuentas fiscales es necesario
recortar, podar algunos de estos privilegios tributarios que son muy onerosos para el fisco. Claro. Doctor Restrepo, otro tema del que se ha venido hablando es el de revisar, por lo menos, revisar. Todavía no se ha llegado al punto de renegociar el TLC, pero aparentemente eso está en los planes del nuevo gobierno, con Estados Unidos particularmente. ¿Eso es necesario, cree usted? ¿Hay algunos sectores damnificados por este tratado de libre comercio aquí en Colombia? ¿O por el contrario, esto puede abrir como una puerta en la que no sabemos dónde podríamos terminar? Si de pronto, no sé, viéndonos más afectados que con el tratado actual. A ver, todos los tratados de libre comercio contienen unas cláusulas que le permite a cualquiera de las partes pedir que se abran una especie de nuevas negociaciones para revisar algunos puntos que le incomoden a alguna de las partes. De manera que sí se puede abrir una negociación. Otra cosa es que los Estados Unidos las vayan a aceptar. Y otra cosa es que el gobierno tiene que tener muy en claro qué es lo que va a pedir en un ajuste. Porque si se van a pedir que, por ejemplo, se suban inmoderadamente los aranceles, cuando la esencia de los TLCs es bajarlos, pues probablemente la contraparte no va a aceptar ese tipo de pedimentos. De manera que hay que ver cuál es el contenido, pero jurídicamente se puede reabrir una negociación de un TLC, eso está previsto. Yo diría más que la renegociación, ajustes en las múltiples cláusulas y artículos que tienen estos tratados que son muy extensos. Otro tema del que se ha hablado y ha generado, la verdad, expectativas inclusive positivas desde muchos sectores empresariales es la reapertura de la relación bilateral entre Colombia y Venezuela y por ende la reapertura comercial. ¿Cómo ve usted este punto? En algún momento Venezuela, pues por estar tan cerquita, alcanzó a ser nuestro principal socio comercial. Yo veo muy positivo y muy halagüeño este anuncio. Creo que en el gobierno que termina se cometió un error de diplomacia, porque resulta que la diplomacia se ha inventado para que por maneras pacíficas y civilizadas los contendores se puedan entender. Nosotros nos dedicamos estos últimos 4 años no a entendernos con Venezuela, con la falsa equivocación de que el gobierno venezolano es un contrincante con el cual no se puede hablar. No, la diplomacia es eso, es entenderse aún los que tengan puntos de vista opuestos. Y por eso es que España tiene relaciones diplomáticas con Marruecos, a pesar de que tienen grandes diferencias. Por eso es que los Estados Unidos mantienen relaciones diplomáticas con Rusia, a pesar de las grandes diferencias que tienen con Rusia y con China. Las relaciones diplomáticas modernas se entienden no precisamente para buscar salidas civilizadas y diplomáticas, no para estarse insultando unos a otros. Y de manera que este nuevo giro que se ha anunciado para las relaciones con Venezuela me parece que es positivo y que es lógico. Somos unos países con una historia común, con 2.200 kilómetros de frontera y con una vieja relación comercial que hay que restablecer. Doctor Restrepo, hicimos la cuenta y hay más o menos 5 o 6, creo que 7 ministerios relacionados con la economía que todavía no tienen ministro o ministra. Minas y Energía, Trabajo, etcétera, como 5 o 6. Y ya quedan, exministro, 5 días para la posesión del nuevo gobierno. ¿Esto cómo se puede interpretar? ¿Esto es común que ocurra cuando hay cambios de gobierno? No, ha habido muchas maneras en el pasado. Ha habido, por ejemplo, gobiernos que su gabinete, todo, lo anuncian el 7 de agosto. De manera pues que yo supongo que los ministros que faltan ya los tendrá muy pensados o debe estar en eso el gobierno del presidente Petro y los debe anunciar en los días que vienen. Claro. Pero no hay una norma canónica que diga que tiene que estar
8 días antes anunciado todo el gabinete, no. Claro, claro. Doctor Restrepo, asistencialismo, programas sociales, ¿hasta dónde deben ir? ¿En qué momento se puede estar incurriendo en excesos, implementando políticas de estas en contravía de la productividad del país, por ejemplo? Yo creo que va a tener que mantenerse por un tiempo ese asistencialismo. ¿Por qué? Porque la inflación está muy alta. Y esa inflación muy alta golpea a las personas de menores ingresos. Porque sigue habiendo mucha pobreza y mucha informalidad. Y los efectos de la pandemia aún no han sido absorbidas por los segmentos de la población más débiles. De manera que dentro de los gastos sociales que tiene que hacer el gobierno nuevos, seguramente guardará prioridad estos gastos que van orientados hacia las personas de menores ingresos, las más débiles, como por ejemplo mantener por un tiempo más el llamado ingreso solidario. Claro. Doctor Restrepo, una última pregunta, hablando de seguridad y de economía, esa relación que hay entre estas dos variables, porque el nuevo gobierno está muy empeñado, muy animado, inclusive antes de posesionarse ya aparentemente hay ciertos acercamientos con otros países, en fin, para lograr acuerdos tal vez con el ELN, inclusive con otras bandas por fuera de la ley. ¿Cómo cree usted que esto sea percibido en el mundo empresarial, en el mundo económico? De la misma manera como hay que aplaudir el afán y el deseo de restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, yo creo que es también digno de aplauso el que se haya anunciado que se va a buscar una negociación, por ejemplo, con el ELN o reiniciarla, porque pues nos pasamos 4 años sin ningún tipo de contactos. El ELN es un grupo muy difícil, muy complicado, tiene muchos resabios y su negociación de paz con ellos es igualmente complicada. Hay que planearla muy bien, hay que hacer una agenda, hay que buscar una sede, hay que buscar unos países garantes, hay que buscar un anfitrión. En fin, todo eso tiene una manera de negociarse. Pero las llaves de la búsqueda de la paz no se pueden echar al fondo del mar. Regresamos a Signo Pesos. Hoy fue revelado un estudio muy interesante que realizaron tanto la Superintendencia Financiera como la Banca de las Oportunidades sobre los hábitos financieros de los colombianos. Doctor Freddy Castro, director de la Banca de las Oportunidades. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muy bien, ¿usted cómo está? Muy bien, doctor Castro. Me llamó mucho la atención lo que tiene que ver con el ahorro. ¿Cuánta gente ahorra y para qué ahorran? Pues mire, encontramos que casi la mitad de los colombianos se indica en esta encuesta que ahorran. Y mire algo bien interesante. De esos que ahorran, cerca del 78% de colombianos dicen que ahorran para emergencias o imprevistos. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué mensaje uno puede mandar de cara al sector financiero? Que pareciera que los colombianos son conscientes de los riesgos a los que están expuestos y el ahorro es el mecanismo de aseguramiento por excelencia de ellos. Oportunidad para que la industria aseguradora revise y define estrategias para poder llegar con más servicios a esa población. Se me cayó la comunicación en el número, 68 o 78%. 78. 78%. De los que ahorran. Entiendo. De la mitad de colombianos que ahorran. Ahora, ¿por qué se sigue utilizando tanto la alcancía? ¿Qué cifras tienen sobre el ahorro en alcancías por cuenta de los colombianos? Pues mire, pues más que alcancía, hemos encontrado que sí, alcancía o guardar en general dinero en la casa, de esos que ahorran, poco más del 20% de esos colombianos que ahorran en esos mecanismos de alcancía, en la casa, debajo del colchón, en la gaveta, etcétera. Ahí, de hecho, una pregunta que suelen hacernos es ¿por qué si ustedes dicen que tantas personas tienen cuentas de ahorro, por qué las cifras de ahorro indican que la gente utiliza otros mecanismos para ahorrar? Y ahí uno tiene que responder, pues seguramente porque esos mecanismos, esos productos de depósito están siendo utilizados más para fines transaccionales, es decir, para pagar
pues por servicios, para pagar por comprar bienes o servicios y no tanto para ahorrar. Otro mensaje y otro llamado de atención que reitera la importancia que tiene que el sistema financiero desarrolle alternativas para esa población que todavía ahorra informalmente. Claro, claro. Doctor Castro, ¿y la gente ahorra con qué propósitos? ¿Cuáles metas tienen? No, pues en general la gente, en general las personas, el primero es ahorrar para imprevistos, Sí. pero también hay un porcentaje de colombianos, el 40% de los que ahorran, dicen que lo hacen para la vejez. Pero en realidad, de hecho, si hay un gran reto en Colombia, tiene que ver con esa cultura del ahorro, sobre todo de largo plazo, reconociendo además que estamos en un país que tiene un importante número de colombianos que están en la informalidad. Claro. Doctor Castro, hablando de pagos, ¿los colombianos siguen utilizando todavía mucho el dinero en efectivo? Sí, señor. Pues, mire, el efectivo sigue siendo el rey y nosotros le preguntamos a la gente, o el Centro Nacional de Consultoría le preguntó a la gente cuál fue el medio de pago que más utilizó en el último mes. 6 de cada 10 colombianos indicaron el efectivo. Entonces, sin duda es el rey. Sin embargo, la buena noticia es que en mediciones anteriores, de hecho esta es la tercera toma de esta encuesta, en mediciones anteriores ese porcentaje nos daba por encima del 80%. Gracias a la pandemia, dentro de todas las cosas malas dentro de todas las cosas malas que nos dejó la pandemia, pues hay una cosa buena, es que más personas empezaron a acceder a mecanismos digitales, a abrir esas billeteras digitales, y eso ha hecho que hoy en día sea más común usted ir a una droguería, a una tienda, a una plaza de mercado, o incluso con un taxista que le diga que le pague utilizando el código QR de esa alternativa. Entonces, sí, el ahorro es el rey, pero se está desarrollando lentamente un ecosistema de pagos más digital en la economía. ¿Y estas billeteras virtuales se están utilizando mucho? Por ejemplo, Nequi o DaviPlata, entre otras. Pues se están utilizando tanto que ya hay más de 22 millones de colombianos con una. Eso, pues para ponerle picante electoral, es más que los votos que hubiese sacado cualquier candidato a la presidencia de segunda vuelta. Impresionante. Ahora, me imagino que como ya estamos más digitalizados, ¿la gente ha reducido el número de visitas a sucursales físicas o no? ¿O siguen siendo preferidas por los colombianos? No, bastante. Mire que el dato indica casi la mitad de los colombianos dicen que tienen una billetera digital, que es coincidente con el número que le acabo de dar. Y cuando uno le pregunta a las personas cuál es su mecanismo preferido o el canal preferido de acceder al sistema financiero, oficinas aparece como en el puesto 5. Creo que el 9 o el 10% de los colombianos señalaron que habían acudido a oficinas. Entonces, pues las oficinas lentamente pues siguen siendo importantes, sobre todo en zonas rurales, pero cada vez va a ser más inusual y es menos inusual que las personas acudan a una oficina bancaria. Hoy en día, banca móvil y cualquiera de las alternativas que tenemos a disposición de nosotros en un dispositivo celular, pues está mandando la parada y eso lo está revelando la encuesta. Víctor, ¿usted hace cuánto, por ejemplo, no va a una oficina? Porque en mi caso, yo creo que desde el año pasado no visito una oficina bancaria. Como 2 años, a hacer ciertos trámites puntuales, algunos que son casi que obligatorios en las sucursales físicas. Ahora, esto me lleva a preguntarle también un poco pensando en sucursales físicas, este tema de los corresponsales bancarios, ¿eso se está utilizando bien? ¿Bastante por los colombianos o no? Sí, se está utilizando bastante. Mire que los colombianos identifican mucho el cajero automático, pero también identifica el corresponsal. El cajero automático, los colombianos señalan que es el sitio que más, pues, de la mano con la banca móvil, es la alternativa que más utilizan para acceder al sistema financiero. Pero el corresponsal bancario manda la parada y el corresponsal bancario y las empresas postales de pago le hace los efectivos, los supergiros, que no sé si usted haya utilizado alguna vez esa alternativa, esos mandan la parada sobre todo en zonas rurales. Y de hecho la mayoría de los colombianos de zonas rurales dicen que utilizan esas alternativas. Y uno se pregunta por qué, pues claramente porque aún todavía pues en esos contextos no siempre hay cajeros automáticos y no siempre hay oficinas bancarias. Entonces, sin duda, son una alternativa que permite que la cobertura del sistema financiero
llegue a todo el mundo. Y el crédito, a la hora de pedir crédito, ¿los colombianos acceden al financiamiento formal a través del sistema financiero tradicional o todavía se acude mucho al informal, al gota a gota, al pagadiario? No sé si tengan de pronto cifras al respecto. Pues mire, tenemos una cifra, más que el pagadiario no nos dio un porcentaje tan importante, pero hay una cifra que a nosotros nos llamó poderosamente la atención. De 100 colombianos, 68 dijeron que no habían accedido o no habían solicitado crédito en el último año. Y los otros, más o menos 30, dijeron que sí habían solicitado crédito o tenían crédito en el último año. Pero mire, yo le dije que 68 dijeron que no habían solicitado crédito. De esos que no solicitaron crédito, les preguntamos, ¿usted por qué no solicitó crédito? Y mire, 66 de esos 68 nos dijeron no solicitamos crédito porque no lo necesito. Eso ratifica algo que nosotros a veces discutimos con personas del sistema financiero y en general en el país, dada esa baja cultura financiera, existe una aversión al endeudamiento. Y aunque usted me pregunta por el gota a gota en esta medición nos dio por debajo del 8% de colombianos que habían, de esos que accedieron a crédito, un poco menos del 8% nos dijeron que habían solicitado o accedido vía gota a gota, que es terrible, que es una tragedia, que es muy preocupante. Uno debería tener 0% de personas que acuden al gota a gota, pero le quiero decir, pareciera que pese a que todavía existen necesidades de financiación, no todo el mundo no todas las personas estarían interesadas en endeudarse. Bueno, doctor Castro, muy interesantes todos estos resultados, como siempre, las cifras y los estudios de la banca de las oportunidades. Feliz noche, que esté muy bien. Mil gracias, Víctor, que le vaya muy bien, cuídese mucho. Así es el desempeño entonces, el acceso que tienen muchos colombianos, su acceso al sistema financiero. El anuncio, en más información, el anuncio del ministro designado de Hacienda, José Antonio Ocampo, sobre el incremento del impuesto a las ganancias ocasionales generó muchas dudas entre los colombianos. ¿Qué se considera una ganancia ocasional? ¿Quiénes se verán afectados? Averiguamos con expertos. Veamos. La próxima reforma tributaria tendrá un impuesto que se cobrará por año y que grava las entradas de dinero extraordinarias a una tarifa determinada. Este impuesto se conoce como ganancias ocasionales. En la actualidad, la tarifa del gravamen está al 10% y el próximo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quiere aumentarla al 20%. Hemos estado analizando qué tasa de impuestos ponerle a las ganancias ocasionales. Y en tal sentido, aunque esta es una decisión todavía en curso, creo que iremos por un 20%, o sea, aumentar del 10 al 20%. ¿Pero qué es una ganancia ocasional? La ganancia ocasional es un impuesto complementario al impuesto sobre la renta que se genera por ciertos hechos extraordinarios, por ejemplo, herencias, donaciones, entre otros. Que se genera por ciertos hechos. ¿Qué tipo de hechos? Por ejemplo, si yo recibo una donación, el valor de esa donación estaría grabado no con el 10, sino ahora con el 20%. Si yo recibo una herencia, por ejemplo, en un proceso de sucesión, ya no estaría grabado con el 10, sino con el 20%. Si yo tengo un activo que lo tengo en mi patrimonio por más de 2 años y constituye un activo fijo, es decir, un activo que no tengo dentro del giro ordinario de los negocios para la venta, ese activo también estará grabado con una tarifa no del 10, sino del 20%. Por ejemplo, si yo tengo una sociedad y yo soy parte de una sociedad y esa sociedad ha permanecido por más de 2 años y yo liquido y disuelvo esa sociedad, las utilidades, digamos, de distribución de lo que quede de esa sociedad va a estar grabado también con una ganancia ocasional, ya no del 10, sino del 20%. Pero, ¿cómo se vería reflejado este impuesto en los colombianos? Una persona vende la vivienda que compró en 300 millones, la vende en 400 millones. En consecuencia, tiene una utilidad de 100 millones de pesos. Bajo las reglas actuales, esa utilidad de 100 millones de pesos paga un impuesto del 10%, es decir, de 10 millones de pesos. Si se aumenta la tarifa al 20%, el impuesto que liquida esa persona ahora va a ser de 20 millones. A eso hay que tener en cuenta otras cargas, como por ejemplo aquellas que hay que liquidar en la notaría. Miremos otro ejemplo. Es cuando un colombiano desea vender su apartamento por valor de 90 millones de pesos y tuvo un costo fiscal, le costó 68 millones de pesos. Bajo ese panorama, dentro de la actual legislación tributaria, el valor correspondiente a pagar por ganancia ocasional estaría en una tarifa del 10%.
debiendo pagar la suma de 2.200.000 pesos. Ahora bien, con la nueva propuesta de reforma tributaria en la que este impuesto aumentará al 20%, este colombiano que va a vender un apartamento por 90 millones de pesos tendrá que pagar por ganancia ocasional 4.400.000 pesos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo le fue al país en materia de exportaciones durante el primer semestre de este año. Ya regresamos. Y regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, muy importante y muy positiva, 57%, y corresponde al crecimiento que registraron las exportaciones colombianas durante el primer semestre de este año, muy fuerte crecimiento, esto comparado con el primer semestre del año pasado. Entre enero y junio, las exportaciones, lo que vendimos al exterior, totalizaron 28.637 millones de dólares, según el último reporte del DANE. A esta hora quiero darle la bienvenida a Juan Fernández, quien nos trae información importante del sector empresarial. Juan, buenas noches. ¿Cuál es su noticia para hoy? Bienvenido. Buenas noches. Finalmente Nequi, que es la plataforma financiera digital del Grupo Bancolombia, obtuvo autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para funcionar como una nueva compañía de financiamiento. ¿Y qué es una compañía de financiamiento? De manera sencilla, un establecimiento de crédito con capacidad de captar dinero del público y también otorgar préstamos sin ser un banco, pero eso sí con márgenes de solvencia determinados, un patrimonio también que debe de alguna manera pues corresponder a todos esos servicios, entre otros. Hoy Nequi, que fue fundada hace unos 6 años, tiene 13 millones de clientes, pero a finales del año pasado se separó operativamente de Bancolombia pensando en una expansión como la que pues se ve, que es en la que están, y además pues tratar de tener una operación más liviana y ágil, digital, con diferencia de las pesadas estructuras de un banco tradicional. Eso no implica dejar de ser parte del grupo Bancolombia. Bancolombia pues tiene otras empresas dentro del grupo como Valores Bancolombia o inclusive la banca de inversión Bancolombia. ¿Y qué tan de moda, Juan, o este mercado de las compañías de financiamiento, qué tanto ha venido creciendo últimamente? Sí, fíjese que ese anuncio deja ver la oportunidad de toda esta banca digital de competir con la banca tradicional, porque el caso de Nequi no es el único. Nu, por ejemplo, que es este banco digital fundado por el colombiano David Vélez, ya radicó también una solicitud ante la Superintendencia Financiera de Colombia para obtener esa licencia de constitución de una compañía de financiamiento. Esas compañías de financiamiento han venido creciendo en el país. Usted ve ahí, por ejemplo, a compañías ya grandes como Tuya, Giros de Finanzas, Mercado Pago, en fin, una decena más que prestan alternativas a los bancos, pero en el caso de Nequi o el mismo Nu, pues se enfocan más al tema digital, a esas plataformas ahora más fáciles de usar y también, por supuesto, con un acceso que también es superior al de los bancos. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Por las tensiones entre China y Estados Unidos por el tema Taiwán, el dólar subió otra vez, superando los 4.300 pesos. Tasa representativa para mañana, 4.313 pesos con 30 centavos. Hoy escaló más de 67 pesos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, cayó 0,12%, se ubicó un poquitico por debajo de los $100 por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 2.180.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,72%, impulsado por la acción de Cemex Latam Holdings, que fue la que más valorización presentó, con una ganancia del 8,50%, y la que más cayó fue la del grupo Nutresa, tuvo un retroceso de 2,80%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. ¿Sabía usted que más de la mitad del arroz que se produce en el mundo está en manos de solamente 2 países? Mire usted cuáles son las naciones que más producen este cereal. China, en primer lugar, produce un poquitico más del 28% del arroz mundial. Después está India, con el 22,2%. Indonesia es el tercero, pero baja al 9% de la producción mundial. Siguen Vietnam, 5,6%, y luego Tailandia con el 4,4%. Así terminamos por hoy. Nos esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.